Cristo Jesús te saluda a tu hermano Menelio. ¿Por qué los católicos nosotros oramos por los difuntos? ¿Sirve nuestra oración rezar por los muertos? El catecismo de la Iglesia Católica predica que existen tres lugares, tres estados. Ok, este video es interesante porque este es un católico que está refutando a una hermana cristiana acerca del tema de la oración a los muertos. Él empieza citando el catecismo como base de su doctrina. Pero vamos a ver qué dice la escritura acerca de eso. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? Más segura que tradiciones y dogmas de hombres y revelaciones de hombres, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, el lucero de la mañana va a salir en nuestro corazón, la luz de Jesucristo, por medio de la Escritura. Vamos a ver lo que dice Juan 5:39 acerca de esto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar quiere decir estudiar profundamente, como si estuviéramos comiendo la palabra, masticarla, meditarla. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Quién nos puede decir la verdad sobre Jesús? La Escritura. Decir que es el catecismo en lo que te vas a basar es salirte de un lugar que es la Escritura, un terreno cimentado, y poner tus pies en el fango. Veamos un último versículo. Marcos capítulo 7, versículo 6, versículo 5. Habla a Jesús a los fariseos. Le dijeron los fariseos a Jesús, le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Podemos ver que hay una amonestación de parte de Dios de atender a las Escrituras antes que a las tradiciones y doctrinas de hombres. Si no, es que esas deben ser desechadas. No debemos atender a ellas, debemos atender a la Escritura, si queremos conocer al Dios de la Biblia. Y en este video vamos a ver varias cosas que son interesantes, porque él va a usar versículos que no están completos. Él va a usar solo fragmentos de versículos. Va a usar una parte de un versículo y lo va a combinar con otro que no tiene ninguna referencia para poder hacer una doctrina. Y esto no es otra cosa que de parte de Satanás, porque debemos recordar que cuando Satanás tentó a Jesús, no le dijo una mentira, le dijo una verdad, le dijo: tírate de aquí y los ángeles, Dios mandará a sus ángeles que te guarden y tu pie no tropece en piedra. Quiere decir que Satanás no es más diablo que cuando usa la Biblia. Entonces, él va a usar versículos de la Biblia, pero los va a usar fuera de contexto. Los va a usar torcidamente, y eso es de parte de Satanás. Pero vamos a verlo. Tres estados. Cuando una persona se muere y uno de estos lugares o estados le corresponde. Porque cuando parta de este mundo, existe el juicio particular. Y en este juicio particular, bendito Dios de la gloria, uno es juzgado, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Cuando uno se muere, se va directamente para ser juzgado, para rendir cuenta por su obra. Y cuando una persona se muere y se salva y se va directamente al cielo, ya no le sirve nuestra oración. ¿Por qué? Porque es un alma bienaventurado, que ya está en la presencia gloriosa de Dios para eternidad. Y alma condenada que va al infierno, tampoco sirve nuestra oración por esa alma. ¿Por qué? Porque ya está condenada.
de balde oramos por esa alma. Pero, ¿por qué entonces estamos rezando por los difuntos? Menciona el versículo de 2 de Corintios 5:10. Vamos a ver qué dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este versículo que él cita, no menciona los tres estados del hombre, no menciona un estado intermedio. Dice que serán juzgados y que unos serán condenados y que recibirán cada uno lo que haya hecho en su cuerpo, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no solamente no habla del purgatorio, sino que lo contradice, porque no habla de un estado intermedio y tampoco dice que los que van a recibir castigo pues van a ser purgados y no lo van a recibir. No, dice que en el cuerpo lo que hicieron, haya sido bueno o haya sido malo, eso van a recibir. Esto no lo apoya, sino que contradice el purgatorio. ¿Acaso tú sabes dónde va tu difunto? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿O el tercer lugar llamado purgatorio? Él hace una pregunta, dice, ¿acaso tú sabes a dónde irá tu difunto? La religión católica no tiene la seguridad de la salvación. Ellos creen que si son buenos y tienen buenas obras, tal vez se salven. Pero veamos qué dice la Escritura. Estamos leyendo el pasaje del ladrón que estaba junto a la cruz con Jesús. Le dice un ladrón al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta persona tuvo la seguridad de la salvación. Esta persona sabía en el momento que muriera a dónde iba a ir. Vamos a ver otro pasaje. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, el apóstol Pablo está hablando, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía la seguridad de su salvación en vida. Y los que aman su venida del Señor Jesucristo tenían la seguridad. Él estaba seguro de a dónde iba a ir cuando él muriera. Esto quiere decir que si tú no tienes la seguridad de tu salvación es porque tú no eres hijo de Dios. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Bendito Dios, la gloria. Por no existir la palabra purgatorio en la Biblia no significa de que no exista. Bendito Dios, la gloria. Sabemos que en la Biblia no existen los coros, nombre de los coros de ángeles. Y por eso no significa que no existen coro de ángeles, por supuesto que existen. El mismo Jesús había dicho en el huerto de Getsemaní, si él quería, iba a pedir a su padre y su padre le enviaría 12 legiones de ángeles. Y estas legiones tienen nombres y que nosotros no sabemos. Y por eso, por no estar en la Biblia no significa de que no existe. También la palabra Trinidad, Santísima Trinidad no existe en la Biblia. Pero la Iglesia Católica ha decretado el nombre Santísima Trinidad. Y eso usan todos los cristianos, ya sea protestante o católico. Bendito sea Dios. Dice que la palabra purgatorio no está en la Biblia. Eso es verdad. Si bien los coros de los ángeles no menciona el nombre, pero sí menciona que hay un coro de ángeles. La Biblia sí lo menciona, por lo tanto existe. El purgatorio no lo menciona la Biblia, por lo tanto no existe. Tan fácil. Esta doctrina es como el limbo, ¿verdad? Que si bien ellos dicen que el limbo no es una doctrina oficial de la religión católica, pues tampoco, ¿verdad? El purgatorio aparece en las Escrituras, por lo tanto tampoco es una doctrina bíblica. Bendito sea Dios. La palabra purgatorio significa purgar, limpiarse, purificarse.
Y el catecismo dice en su numeral 1030, los que mueren en gracia y amistad con Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Los que mueren en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero no perfectamente en santidad. ¿Cuánta persona tiene buena intención? Vamos a ver qué dice la Escritura respecto a esto. Estamos viendo 1 Corintios 6, capítulo 9, veamos lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, ni los que se visten de mujer, ni los que andan muy amanerados, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados. Él dice que cuando mueres, si no estabas en perfecta santidad, en una alma limpia, en una alma pura, te vas al purgatorio. Pero la Biblia nos dice a los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, a los que somos verdaderamente seguidores de Jesucristo, los que tenemos la seguridad de la salvación, dice que hemos sido lavados ya. Ya hemos sido lavados. No necesitamos ser lavados después. Cuando estemos allá en el limbo, o Dios sabrá dónde, según los católicos, ahí alguien venga y me saque, sino que yo ya fui lavado. Pero ¿qué pasa si pecamos? Ya siendo renacidos de Dios. Porque la Biblia dice que aún tenemos la naturaleza. Se nos va a quitar cuando ya estemos en la presencia de Dios. Cuando nos despojemos de este cuerpo y seamos transformados, se nos quitará el pecado, la naturaleza de pecado. Pero veamos lo que dice la Escritura en Juan 1.9. Primera de Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos cómo Dios nos limpia de toda maldad. No es mi obra. No es que yo no tuve un mal pensamiento, por eso soy limpio. No, Él me limpia, porque mi naturaleza es de pecado. Él es el que me va a dar a mí la limpieza para poder estar yo en su presencia. Veamos lo que dice 1 de Juan 2.1. Hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a María la Virgen. Ah, no, ¿verdad? No. ¿Cómo dice? A Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir? Que aunque mi naturaleza de pecado cometa yo un pecado en algún momento, tengo un abogado. No necesito un purgatorio. No necesito que alguien purgue, que alguien pague en efectivo, porque eso es lo que les interesa, el pago. Ahora entiendo por qué enseñan esta doctrina, es muy lucrativa. ¿Cuánta persona tiene buena intención? ¿Cuántas personas son buenos cristianos? Pero justo cuando en el día de su muerte se peleó con su esposa, salió de su trabajo, enojado en el corazón, y con ese enojo falleció. Entonces, Apocalipsis 21:27 dice la palabra de Dios que nada impuro, nada manchado entrará en el reino de los cielos. Y ese enojo es una mancha. Cualquier malo pensamiento es una mancha, aunque no es un pecado mortal, un pecado que lleva al infierno, es una mancha que te impide entrar en el reino de los cielos. Y para entrar en el reino de los cielos se necesita de ser purificado. Aquí él menciona que nada impuro entrará en la presencia de Dios. Menciona el capítulo de Apocalipsis, capítulo 21-27. Pero lo curioso de todo es que no lo menciona completo. Solo mencionó un pequeño fragmento, solo mencionó un párrafo. Dice así él: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Veamos lo que dice completo. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que los que hacen abominación. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de lo que Dios abomina. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen, una estampita de la Virgen, un San Juditas, escultura o imagen de fundición. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación es al Señor obra de mano de artífice, y la pusiere en lo oculto. Un nichito ahí guardadito, aquí adentro, me la tengo aquí oculta. Y todo el pueblo responderá amén. El pueblo de Dios, cuando oye la instrucción y el mandamiento de Dios, dice amén. El que no es pueblo de Dios dice: no la estoy adorando, no la estoy venerando. Cabe mencionar que veneración, devoción y adoración son sinónimos. Es exactamente igual. Guardarle un respeto, una reverencia, un temor reverente a un pedazo de papel. Porque ese pedazo de papel me va a castigar si no lo adoro, si no lo venero. Esto es abominación a Dios. Veamos ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 20, capítulo 14 y 15, respecto a lo que hablamos hace un momento de que los que no están inscritos en el libro de la vida, como lo dice el versículo que acabamos de leer. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí no dice el que no fue purgado. Aquí no dice el que no pasó el purgatorio. Aquí dice que el que no está inscrito en el libro de la vida. Y recuerden que él leyó el pasaje incompleto y no llegó a la parte donde decía que los que no están inscritos en el libro de la vida. Así que esto es solo una artimaña más. Leer los versículos, solo un pequeño párrafo. Es una mancha que te impide entrar en el reino de los cielos. Y para entrar en el reino de los cielos se necesita de ser purificado. Dice en Jeremías capítulo 34, verso 4, el Señor, en el Antiguo Testamento ya se rezaba, ya se oraba por los difuntos. El Señor habló a Sedequías, diciéndole que en su funeral se quemarían perfumes, inciensos. ¿Y qué es el incienso en la Sagrada Escritura? Es la oración de los fieles. ¿Qué quiere decir el Señor entonces a Sedequías? Que en su funeral estarían personas que estarán rezando, quemando incienso, elevando oración a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto que acaba de mencionar. De que en el funeral del rey Sedequías se quemó incienso, que es un símbolo de las oraciones. O sea que hubo rezos ahí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 34, versículo 4. Con todo eso, oye palabra de Jehová a Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti. Y te endecharán diciendo: ah, Señor, porque yo he hablado, la palabra dice Jehová. Aquí lo que estamos viendo es que el incienso simboliza las oraciones de los santos solo cuando son dirigidas a Dios. En este contexto se está hablando de un rito ceremonial que se hacía a los reyes, porque le está diciendo como a tus padres. Quiere decir que era una tradición a los reyes quemarles incienso, mas no está dentro del contexto de las oraciones hacia Dios, como veremos más adelante. Veamos lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí estamos viendo que estaban ante el Cordero y estaban dando el incienso, que son las oraciones de los santos, pero podemos ver que este es un contexto completamente diferente. Estamos hablando de un contexto espiritual. Por lo tanto, el incienso también simboliza espiritualmente las oraciones.
Pero en el otro versículo estamos hablando de un incienso material y no puede ser tomado igual porque no iba dirigido hacia Dios. En el mismo libro, en Jeremías capítulo 22, verso 18 y 19, también el Señor habló, pero esta vez habló a Joaquín, rey de Judá, diciéndole que en el día de su muerte, en su funeral, nadie llorará, nadie dirá, ay Señor. Es decir, nadie va a rezar. Y en el verso 19 dice que lo enterrarán como un burro fuera de Jerusalén. Lo enterrarán como un burro fuera de Jerusalén. ¿Qué es enterrarse como un burro? Enterramos a un burro, nadie llora, nadie reza por ese burro. Entonces, cuando una persona entierra a su difunto y no reza por ese difunto, es como que está enterrando a un burro, a un perro, a un chancho. ¿Y por qué sucede eso? Porque Satanás está engañando. A Satanás le conviene que nadie rece por los difuntos. Veamos ahora qué habla la Biblia acerca del rey Joaquín. Estamos leyendo Jeremías capítulo 22, versículo 8. Él había cometido pecado contra Jehová, había hecho enojar a Jehová. Veamos lo que dice. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. Adoraron a dioses ajenos, cometieron el terrible pecado de la idolatría, veneraron imágenes. Por eso Dios se enfureció. Veamos lo que dice más adelante. No llores al muerto. No llores al muerto. Jeremías 22, versículo 10. No llores al muerto, ni se conduelan de él. Vaya, aquí no dice récenle al muerto. Este versículo dice que no llores al muerto. En este contexto, que habían pecado contra Dios, que habían hecho idolatría, llora amargamente por el que se va, porque no volverá jamás a esta tierra donde nació. Aquí da a entender que los muertos los dejen y que se preocupen de los vivos. Los muertos ya no hay más que hacer por ellos una vez que han muerto. Veamos ahora lo que dice 22, capítulo 18. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén por practicar idolatría. ¿Y dónde dice en la Biblia para no rezar por los difuntos? No existe, no hay. Ni una cita bíblica donde diga, no oren por los muertos, no recen por los muertos. Más bien, lo que dice, personas valientes, orantes, que rezaron, que elevaron su oración por los difuntos. ¿Dónde encontramos? ¿Por qué los hermanos separados no oran por sus difuntos? Pero ¿cuál es la postura de los cristianos evangélicos respecto a los muertos, a los difuntos? Vamos a ver el ejemplo de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre humilde, dice la palabra de Dios. Era un hombre que era entendido en las cosas de Dios. Que era un hombre que era conforme, vuelvo a repetir, al corazón de Dios. Dios lo amaba demasiado. Vamos a ver. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 19, está hablando de cuando David pecó con Betsabé y engendró un hijo, pero ese hijo Dios lo hizo enfermar de muerte. Entonces David oraba por él y estaba ayunando, estaba enlutado por el niño, estaba en cilicio, pero el niño muere. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo a David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió que le pusieran pan y comió. Y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que estás haciendo?
porque el niño viviendo, aún ayunabas y llorabas. Muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué he de orar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esa es la postura de nosotros los cristianos evangélicos. Cuando una persona tiene al Señor Jesucristo en su corazón, no es motivo de luto, no es motivo de miedo. Porque el rezarle a un muerto habla de que tienes miedo de que ese se pierda y lo quieres sacar a como dé lugar. Inventaron ese método. Lo inventaron. La Biblia no lo menciona. Y esta es nuestra postura como cristianos. David se levantó, se lavó y comió, porque el niño había muerto. No dice, se puso a rezarle 1000 rezos para sacarlo del purgatorio. Y aquí hay 3 verdades espirituales tremendas. La primera, que David no oró a Dios por su muerto. Él quería un versículo donde diga que no se debe orar por los muertos, pues David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no oró por su muerto. Segunda, que los niños se van al cielo. Y no era bautizado, no lo bautizaron. Pero el rey David sabía que el niño estaba en la presencia de Dios. Y la tercera, que David tenía la seguridad de su salvación cuando dijo, yo voy a él. Él sabía que él iba a estar con él, a pesar del pecado que había cometido, porque él sabía que Dios lo había perdonado y que su justicia no provenía de él, porque él había hecho una obra aborrecible, había matado a Urías Eteo y le había quitado a su mujer. Pero él sabía que Dios lo había perdonado. Esa es la justificación que nosotros los evangélicos tenemos, que no es nuestra buena obra, no es nuestro buen comportamiento, es la obra de Cristo, la que nos ha salvado. Y esas son las 3 verdades que el rey David conocía y que nosotros los cristianos practicamos y tenemos bien sabidas. Porque no tienen esos libros donde habla de la oración por los difuntos. Porque ellos, con esa autoridad falsa que tienen, quitaron 7 libros de la Biblia con la autoridad que nadie se lo concede. Porque dice Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 22, que nadie puede añadir ni quitar a la palabra de Dios ni una coma ni una i. Y yo no sé con qué autoridad los protestantes quitaron 7 libros. Pues los primeros cristianos utilizaban estos 7 libros. ¿Y qué dice la palabra? ¿Con qué autoridad falsa quitaron estos libros? Ok, vamos a contestar esta pregunta. Primero, los judíos en su canon solo reconocen 39 libros, que son los que tenemos en nuestra Biblia cristiana evangélica. El problema de los católicos en cuanto a los libros apócrifos no radica en el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento es exactamente igual que el de la Biblia católica, el de la Biblia cristiana. El problema radica en los del Antiguo Testamento, los que son apócrifos, en primera. En segunda, ninguno de los apóstoles, ni el Señor Jesucristo, hizo alusión siquiera alguna vez del libro de los Macabeos, del libro que él quiere sacar doctrina. Esos libros, si bien tienen alguna relevancia histórica, no la tienen doctrinalmente, puesto que esos libros fueron traducidos como literatura simple y sencillamente, mas no tienen el aval de la inspiración de Dios, como los demás libros, como Ezequiel, como Isaías. Esos sí tienen el aval, puesto que Jesucristo los menciona. Pero el libro de Macabeos jamás lo menciona ni Cristo ni los apóstoles. Así que nosotros como cristianos no estamos obligados a creer algo que Jesucristo no predicó y que tampoco reconoció. Son como los libros del Nuevo Testamento, como las cartas del apóstol Pablo o el apóstol Pedro, que podemos hacer doctrina para la iglesia de ellas, ¿no? Sino que tienen un sentido histórico. Ahora, en 1540, en el Concilio de Trento, decidieron incluirlos para poder tener un fundamento para la contrarreforma. Y cuando algunos católicos que estuvieron en el concilio no estuvieron de acuerdo en que se incluyeran, fueron amenazados con que serían acusados de herejes o que serían expulsados. Entonces tuvieron que acceder.
Pero estos libros para nada forman parte del canon de los primeros judíos. ¿Y qué dice la palabra en este libro que los protestantes no tienen? En 2 de Macabeo, capítulo 12, verso 43 siguiente dice: después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Ellos hicieron en Jerusalén, donde está el templo de Dios, donde está el templo de Salomón, ¿qué hicieron? Un sacrificio por el pecado. ¿Por el pecado de quiénes? Por los que murieron. Dice la palabra, hizo una acción noble y justa con mira a la resurrección. ¿Quién hizo esto? Judas Macabeo. Hizo un sacrificio en favor de los caídos en la guerra, en el combate. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios le perdonara sus pecados. Mira, los judíos, nuestro padre en la fe, los primeros pueblos de Dios, ellos rezaban por sus difuntos. Él sostiene que los primeros judíos, bueno, creo que está de más. Hemos dicho que en los libros de Macabeos no aparecen ninguna referencia de los apóstoles o del Señor Jesucristo, así que está por demás ahondar en eso, ¿verdad? Porque no los consideramos libros inspirados por Dios, más bien con algún contenido histórico. Pero él sostiene que los padres judíos oraban a sus muertos. Vamos a ver qué dice la Escritura. El alma que pecare, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No menciona ningún estado intermedio. El que es justo recibirá pago de justo, y el que es impío, pago de impío. No dice, será librado de ese pago, no, dice que lo recibirá. Ahora, el hijo no llevará el pecado del padre. Dios no iba a poner el pecado del hijo sobre el padre. Dios no iba a hacer pagar el pecado que el padre cometió al hijo. Y cuando tú sostienes que un familiar tuyo ha muerto y que tú tienes que hacer rezos, tienes que hacer pagos, entonces es como si tú estuvieras llevando el pecado de tu padre. Tú lo estás, se podría decir de alguna manera, tú estás pagando por él. Tú eres el que te está sacrificando por ese pecado que él cometió. Pero la Biblia no enseña esto. Enseña que el alma que peca, esa morirá. No dice, el alma que peca será purgada. Y tal vez algún día, en miles de años, será salvada. La Biblia es tajante. El sacrificio de Cristo fue algo tan serio que el mismo Padre no perdonó a su Hijo. No lo perdonó. Lo castigó en nuestro lugar. Así de grande es el sacrificio que hizo Cristo y así de grande también es la condenación. Y así de serio es tomar a Jesucristo a la ligera y no recibirlo en el corazón en vida. Y todos estos versículos que hemos leído han hablado de la gente en vida. En la muerte no hay más que hacer por ellos. Esto es duro. Dios no nos da falsas esperanzas. Ellos rezaban por sus difuntos. Ellos practicaban la oración por los difuntos, porque ellos creían de que Dios iba a perdonar a los que estaban muriendo piadosamente. Tenían buenas intenciones al morir, pero se cayeron algunos pecados con algunas manchas, que fue necesario ser purificados, y los difuntos ya no pueden más hacer ninguna clase de expiación por su vida. Solamente lo que nosotros nos quedamos aún vivos podemos hacer por ellos. Sigue diciendo la palabra de Dios en San Juan, capítulo 11, verso 41. El mismo Jesús oró por un difunto. ¿Por quién? Por su amigo Lázaro. También
el primer papa, la cabeza de los apóstoles, San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 40, también oró por una difunta llamada Tabitá. Los apóstoles, el mismo Jesús oró por un difunto. También el gran San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 18, elevó su oración por su amigo, por su discípulo, por su compañero de batalla, Onesíforo, que ya estaba muerto, que ya era un difunto, y San Pablo oró a favor de su vida para que Dios pueda recompensarlo a ese siervo. Mira cómo nuestros primeros padres, los apóstoles, el mismo Jesús, oraron, rezaron por los difuntos. Ahora él sostiene que Jesús, los apóstoles, Pedro y el apóstol Pablo oraban por los muertos. ¿Pero será cierto? Bueno, en el caso de Lázaro, Jesús le dijo a los discípulos, cuando se enteró, ellos le comentaron, Señor, Lázaro ha muerto. Jesús dijo, voy a despertarle. Porque Jesús, en el plan perfecto del Padre, él no hacía nada que el Padre no le dijera. Jesús no hacía nada por su cuenta, él mismo lo dijo. Las obras que yo hago las hago por parte del Padre. Cuando Jesús llegó, resucitó a Lázaro. No lo sacó del purgatorio. Le devolvió la vida. Nada que ver. Tabita, el apóstol Pedro, que dicho sea de paso, no es la cabeza de la iglesia, porque el mismo apóstol Pedro dice que la cabeza es Jesucristo, oró por Tabita, que había fallecido. Era una mujer piadosa, era una mujer cristiana, y él ora por ella, pero antes de él orar por ella, ora al Padre para saber si es la voluntad del Padre que ella reviva. Él no lo hizo por su cuenta. Cuando ella revive, no la saca del purgatorio. Aquí volvemos a hablar lo mismo, no está dentro de ese contexto. No sé por qué él menciona esto. ¿Qué tiene que ver que hayan resucitado un muerto con sacar a un muerto del purgatorio? Yo creo que nada tiene que ver esto, pero respecto al apóstol Pablo, que oró por Onesíforo, vamos a ver lo que dice la Escritura. Ok, segunda de Timoteo capítulo 1, habla, es una carta que el apóstol Pablo envía a Timoteo. En esta carta, él envía una salutación, un saludo a Timoteo, y le empieza a testificar de Cristo, le empieza a dar doctrina, le empieza a contar lo que ha pasado en sus viajes. Y él habla acerca de Onesíforo y dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí él está narrando a Timoteo lo que Onesíforo había hecho por él. Para nada esto es una oración. Yo no sé por qué él menciona esto como una justificación de que el apóstol Pablo oró por un muerto, cuando aquí ni siquiera está haciendo una oración, le está narrando a Timoteo en una carta sus buenos deseos hacia la familia de Onesíforo. Conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Para nada esto es una oración. Es un buen deseo que el apóstol Pablo expresó a Timoteo en su carta, cuando estaba narrando los hechos que le habían ocurrido. Pero esto no es una oración a un muerto. Mira cómo nuestros primeros padres, los apóstoles, el mismo Jesús, oraron, rezaron por los difuntos. ¿Y por qué hoy los falsos cristianos querrán prohibirte orar por tus difuntos? Dice la palabra en 2 de Juan, capítulo 5, verso 16. ¿Por qué nosotros rezamos por los difuntos? Porque hay pecado que nos lleva a la muerte. Pero con ese pecado que nos lleva a la muerte tampoco se puede entrar en el cielo. Ahora él menciona que los cristianos evangélicos prohibimos orar por los muertos. Pero a la luz de lo que estamos viendo en la Escritura, de lo que hizo David y de lo que Dios ha dicho, no podemos apoyar en ningún momento la doctrina de la oración hacia los muertos. Porque la misma palabra dice que los muertos
Dice la Biblia, los muertos nada saben. La palabra es clara. El alma que pecare, esa morirá y recibirá lo que hizo en vida, sea bueno o sea malo. No abre la posibilidad de una tercera opción de decir, pero cuando sea purgado, no menciona eso para nada. Así que no somos nosotros los cristianos evangélicos los que prohibimos, sino que la palabra de Dios no lo enseña. Bien dice la palabra en Apocalipsis 21-27. Dice San Juan en su carta, si alguno ve que su hermano está cometiendo pecado que nos lleva a la muerte, debe orar, y Dios dará vida al hermano, si se trata de un pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Hay pecado que lleva a la muerte, y son los pecados mortales. Pero hay pecado que nos lleva a la muerte, y por ese pecado, por ese hermano, se tiene que orar. Ahora menciona Primera de Juan 5:16. Veamos lo que dice. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí está hablando la Escritura de que se debe orar en vida, porque los muertos no pueden pecar. Un cadáver no puede pecar. Cuando la Biblia está diciendo, si vieres a tu hermano cometer pecado, no dice, si vieres un cadáver cometer pecado, orarás por él para que sea sacado del purgatorio. No sé por qué enseña esto. No tiene sentido. Bueno. Y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Amén. Sí, esto es bíblico. Pero nada tiene que ver con el purgatorio, ni con sacar las almas del purgatorio, ni orar por los muertos, porque están vivos. No tiene sentido. ¿Y quiénes son los que hoy están prohibiendo para que no se rece por los difuntos? La palabra dice para rezar por ellos. ¿Y por qué rezamos? Rezamos por los que están en el purgatorio. No por los que están en el cielo y no por los que están en el infierno, porque ellos ya no necesitan nuestra oración. ¿Y dónde encontramos la palabra purgatorios? Dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 19, cuando Jesús se bajó en el lugar de abajo, encontró a las almas apresadas. Y esta alma apresada, dice la palabra de Dios en Mateo 18:34, cuando Jesús hizo una parábola de aquel funcionario que no quería perdonar a sus compañeros. El rey lo metió en la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Jesús hizo esta comparación. La misma cosa mi Padre hará con ustedes si es que no perdonan de corazón. ¿Acaso Dios va a meter a algún difunto en la cárcel que hoy nosotros conocemos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿O en alguna comisaría, en algún calabozo? No. Dios habla de la forma y de la materia espiritual. Lo meterá el Dios en un lugar hasta que pagara toda su deuda. ¿Se acuerdan que les comenté que agarró dos versículos y los unió como si se fuera un Frankenstein textual? Nada que ver una cosa, pues aquí ya llegamos a esta parte. Él menciona el versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, y lo une a la parábola de los dos deudores. No aparece ninguna referencia que nos indique, que apunte, que tengan alguna relación estos dos versículos. Ok, vamos a leer Primera de Pedro 3:19, en el cual, hablando de Jesucristo, fue y predicó después de su muerte a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y como dicen ustedes, no mientas, católico. El versículo de Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. No dice almas. No dice almas. No se refiere a las almas humanas. Aquí se está refiriendo a unos espíritus. Y ahorita vamos a ver qué espíritus son. Después él usa
La parábola de los dos deudores. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno le debía mucho, otro le debía poco. Le perdonó la deuda y el otro no quiso perdonar a su hermano que le debía menos. Él dice que hasta que no pague el último dracma no saldrá de esa cárcel. Nada tiene que ver este versículo con el purgatorio. Él está hablando de gente viva que tiene que perdonar las deudas pequeñas de su prójimo. No está hablando en ningún momento del purgatorio, ni de las almas, ni de los rezos a las almas que están en el purgatorio. Ahora, vamos a ver a qué espíritu se está refiriendo el versículo de 1 de Pedro capítulo 3, 19. Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 4, nos dice quiénes son estos espíritus. No son almas humanas, vamos a ver quiénes son. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Estos son los que están apresados. No se refiere a los de la parábola de los dos deudores, cuando dice, y lo echará a la cárcel, no está refiriéndose a esto. Este versículo se está refiriendo a ángeles que pecaron contra Dios y Dios los arrojó al infierno a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En ningún momento está diciendo que Dios purgó estas almas y las sacó del purgatorio. Jamás dice eso la Biblia. Dice que no los perdonó. Esto no solamente no aprueba ni apoya el purgatorio, lo contradice totalmente. Pagar toda su deuda. Eso significa de que después de pagar toda esa deuda saldrá de ese lugar. Por eso dice hasta qué. O si no hubiera dicho Jesús hasta qué. Terminamos con esto, Mateo 12:32. El que ofende el Espíritu Santo no tendrá perdón aquí ni en el mundo venidero. Esto quiere decir el Señor de que hay pecado que Dios perdonará aquí en la tierra y también hay pecado que será perdonado en el mundo venidero. Significa después de la muerte. ¿Dónde está en la Biblia que diga no ores por los difuntos? Que nadie te engañe, hermano en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Ay, bueno. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Mateo 12, 31. 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto no quiere decir que se abra una posibilidad de que al decir no le será perdonado quiera decir que algún otro pecado sí será perdonado. Lo que quiere decir es que es una forma de decir nunca será perdonada esa persona. Decir el siglo, de este siglo ni el venidero, está tratando de decir que de ninguna manera aquí ni de ninguna manera allá será perdonado. No quiere decir que habrá perdón a algunos pecados, está diciendo todo lo opuesto, que jamás habrá perdón para el que blasfeme contra el Espíritu Santo. No abre la posibilidad de perdón a ese pecado ni a ningún otro. Se está refiriendo a que en vida esas personas están condenadas. A que no hay posibilidad de que sean salvas. Ni arrepintiéndose ni aceptando a Cristo podrán ser salvas estas personas. No está refiriéndose a que va a haber purgatorio.
sino todo lo contrario. Que no va a haber oportunidad de salvación para los que blasfemen contra el Espíritu Santo en vida. Está hablando en vida, no habla en la muerte. Él está diciendo, ni en la vida, en esta vida, estás condenado a un vivo. Cuando Dios es misericordioso y extiende su misericordia para los incrédulos, pues a los que pequen de esa manera contra Dios, no habrá perdón para ellos. Y aquí no menciona el purgatorio para nada, de nuevo. Bueno, después de ver todo esto, quiero dejar como una conclusión lo que dice la Escritura para no tener miedo a la muerte, ni lo que hay después de la muerte. Porque el que tiene a Cristo en su corazón no tiene por qué temer. Tiene una actitud como la que tuvo el apóstol Pablo, que dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Porque él sabía que ya llegaba su momento de partir. Y él no tenía ninguna duda de a dónde iba a ir su alma, ni un temor, ni tampoco dejó instrucciones sobre su cuerpo, de quién iba a hacer los rezos, ni mucho menos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, cuál es el pecado que nos va a llevar a la perdición, que nos va a llevar al infierno, ¿qué es la condenación, mejor dicho? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Recordemos que Jesucristo es la luz del mundo. La Biblia dice que las Escrituras son una antorcha que alumbra. Es decir, Cristo, la palabra, su Espíritu, es lo que los impíos, los malos rechazan. Cuando les decimos, la Biblia dice, no voy a creer a la Biblia. Estás rechazando la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando tú vienes a la Biblia, tú la lees, tú obedeces lo que la palabra dice, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú dices, no, yo prefiero creer esto otro, no, esto no me conviene, no me gusta esto. La Biblia no nos da falsas esperanzas. Yo mismo tengo familiares que fueron católicos, que han muerto. Yo sé que no están con Dios. Pero yo no puedo hacer nada por ellos. Yo puedo hacer algo por mí. Ellos en vida rechazaron a Jesús. Dijeron, no, prefiero mi religión. Prefiero los métodos humanos que inventaron para que me puedan decir que quizá algún día pueda yo salir del purgatorio. Prefiero eso. No prefiero a Cristo. Prefiero esos métodos. Están en el lugar donde deben de estar. La Biblia dice que están en la condenación por rechazar al Hijo de Dios, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, porque amaron más la borrachera, amaron más el pecado, amaron más el adulterio. Creer en esto me va a impedir seguir ser un adúltero, no lo voy a creer, lo voy a rechazar, voy a seguir por mi camino. Lo que me dijo mi cura, lo que me dijo mi papá, eso voy a hacer, porque es cómodo. Porque es fácil, hago lo que quiero, al final alguien que ponga dinero paga y yo salgo. No, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero ¿qué dice la Escritura? Veamos lo que dice aquí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí es lo que esta persona menciona. Si yo hago una obra, un pecadito, me ensucia, me voy al limbo, no, me voy al purgatorio, no. Dice aquí que Dios nos ha limpiado de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado a Él, Él nos limpia de toda maldad, de toda maldad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Nicodemo le preguntó, esto está en Juan
en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿qué obra debo hacer para ser salvo? Jesús no le dijo qué hacer, sino qué ser. El problema de Nicodemo no era lo que él hacía, sino lo que él era. Él era una persona que no era hijo de Dios, que no era renacido en el Espíritu. Y aquí vemos que Dios nos dice que son engendrados de voluntad de Dios. Esto es, aquí este versículo nos aclara. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir a Jesús para poder llegar a ser hijo de Dios. Hasta luego.